El mundo es un lugar extraño. El ser humano está totalmente adoctrinado por un pensamiento, el cual está encadenado hacia la reacción de la sociedad y sobre todo a su religión. México se considera como el segundo país con la religión católica más grande del mundo, y con ello acompaña decenas de historias sobre sus iglesias, en donde se han descubierto milagros, sanaciones, la forma de retomar la vida después de un arrepentimiento. En fin, la iglesia es un lugar en donde la paz puede ser una de las garantías. O tal vez no. Pero antes de seguir con esto, solo quiero advertir que este es un video en donde se tocarán temas sensibles, no en el sentido de un debate sobre la religión, sino más bien de acontecimientos que han ocurrido dentro de los templos de dicha religión. Así que si eres una persona muy devota a estos lugares, te recomiendo no mirar este video. Pero esa decisión te la dejo en tus manos. Y volviendo al tema, muchos sabemos cómo es una iglesia, sabemos cómo luce y qué es lo que se lleva a cabo dentro de ellas, ya sea por una religión familiar o simplemente alguien te invitó. Pero ¿te has preguntado cuál es el lado oscuro de ese lugar? ¿Qué historias ocultan las paredes tan iluminadas? Te invito a que escribas en los comentarios si sabes alguna historia de alguna iglesia que acudiste y dicho lugar guardaba un secreto oculto. Pero mientras, yo te contaré 3 casos extraños ocurridos en iglesias de México, comenzando con el puesto número 3. La leyenda de la monja emparedada del convento de Querétaro. Y es que se dice que el castigo, según la leyenda, que recibió la monja de Santa Clara, se considera uno de los más crueles y estremecedores de la época virreinal. Las órdenes religiosas femeninas del siglo XVII y XVIII mantenían una disciplina estricta. Cualquier falta contra los votos sagrados, obediencia, pobreza y castidad eran considerada una ofensa, no solo contra la iglesia, sino contra Dios mismo. Dentro de este contexto, la desobediencia o el amor prohibido eran pecados que merecían ser castigados con algo ejemplar. De acuerdo con la versión más difundida, la monja era joven, la familia noble y había ingresado al convento por mandato de sus padres. Allí, entre rezos, ayunos y silencios, conoció un hombre. En algunas versiones era un soldado, en otras un fraile o un artesano que trabajaba en el convento. En fin, entre ambos nació una relación secreta que, descubierta por las superioras, fue interpretada como un acto de traición a Dios. Pero ¿por qué se consideraba un pecado el amar a otra persona en el sentido de tener una relación sentimental con alguien más? Pues dentro del contexto histórico y religioso, en la mentalidad católica de la época, el cuerpo y el alma estaban constantemente en conflicto. El cuerpo era vista como fuente de pecado, especialmente en lo referente al deseo sexual. Y por eso, en los conventos se vigilaban con extremo cuidado todo lo que pudiera despertar tentaciones carnales. Y es que si una monja se enamoraba, aunque fuera en silencio, ya se consideraba que había cedido a la carne y ofendido a Dios. Si además consumaba una relación, se consideraba una blasfemia, porque era como traicionar al esposo divino, que es Cristo. El amor humano se volvía, por tanto, un símbolo de caída, debilidad y ruptura del pacto sagrado. Lo que siguió fue un proceso interno dentro del convento, una especie de juicio establecido en privado, en el que la comunidad de las religiosas decidió imponerle una penitencia para limpiar su alma. Y es que el castigo consistía en ser emparedada viva, es decir, encerrada dentro de una pared del convento, para morir lentamente. Este tipo de suplicio, aunque parece inimaginable, hoy tiene antecedentes históricos en Europa y algunas órdenes monásticas medievales, donde se aplicaba bajo el concepto de muerte contemplativa. El cuerpo permanecía en la tierra, pero el alma debía purgar su pecado en aislamiento eterno. La ejecución del castigo, según la tradición, se realizó en una pequeña celda lateral del convento.
La joven fue llevada al amanecer, vestida con su hábito y un velo blanco, sosteniendo un crucifijo entre sus manos. Las demás monjas acompañaron la procesión en silencio, recitando salmos penitenciales. Antes de sellar la entrada, una de las superioras le ofreció pan y agua y le dio la absolución de sus pecados. Luego, los albañiles comenzaron a levantar el muro, bloqueando a la luz y el sonido del exterior. Dicen que mientras los ladrillos cubrían su rostro, la monja repetía en voz baja: «Acepta mi castigo, que mi alma no salga hasta que Dios me perdone». Una vez cerrado el muro, quedó solo una pequeña abertura del tamaño de una mano, por donde le pasaban alimento una vez al día. Y con el tiempo, incluso, ese respiradero fue sellado. La celda se convirtió en su tumba. Nadie volvió a verla, aunque algunas hermanas aseguraron haber escuchado sus rezos durante noches enteras. Y cuando el silencio fue total, colocaron un crucifijo sobre la pared recién levantada y una vela encendida que, según la tradición, debía mantenerse viva hasta que su alma encontrara la paz. En otras versiones, el castigo fue simbólicamente similar, pero menos extremo. La monja habría sido recluida de por vida en una celda sin ventanas ni contacto humano, alimentada solo por una pequeña compuerta. Murió en soledad y arrepentimiento, y su cuerpo fue sepultado dentro de los muros del convento, para que ni su cuerpo ni su memoria abandonara el recinto sagrado. Es que este tipo de castigos, aunque no hay constancias formales de que se aplicaran en México, coinciden con relatos europeos de las órdenes más severas del medioevo. En el caso de Querétaro, lo que hace escalofriante la historia no es solo por la posibilidad de que haya ocurrido, sino el simbolismo. Una mujer castigada por amar, silenciada por una institución que la obligó a morir detrás del muro que juró defender. Caso número 3, cerrado. Caso número 2. El niño encadenado del convento de San Francisco. En el corazón de la ciudad de Puebla, entre calles antiguas y muros de cátedra, se levantaba el convento de San Francisco, uno de los primeros templos construidos tras la llegada de los españoles. Sus corredores, patios, interiores y criptas subterráneas han sido testigos de casi 5 siglos de historia, y con ellos, una de las leyendas más perturbadoras que se cuenta en la religión: la historia del niño encadenado. Una leyenda que pocos conocen, pero que muchos temen contarla. La leyenda tiene múltiples versiones, pero todas coinciden en un mismo origen trágico, y se dice que durante los años coloniales en el convento vivía un acólito. Un acólito es una persona que ayuda al sacerdote durante las celebraciones religiosas, especialmente en la misa. Su función principal era asistir en el altar, preparar los elementos del sacrificio eucarístico, como el vino, el agua y el pan, y apoyar en los ritos litúrgicos. Un niño de apenas 10 o 12 años, que servía a los frailes durante las misas, encendía las velas del altar y ayudaba a mantener limpio el templo. Era un pequeño huérfano, recogido por los monjes para criarlo bajo la fe. Nadie sabía realmente en dónde provenía. Algunos decían que era hijo de un noble caído en desgracia, otros que había sido abandonado a las puertas del convento una noche de una tormenta. Y es que con el tiempo el niño desarrolló una curiosidad natural por los secretos del convento. Le gustaba recorrer los pasillos silenciosos cuando todos dormían, observar las reliquias, tocar las campanas o bajar a los túneles que conectaban el templo con otros puntos del centro. Pero su inocencia no fue comprendida. Es así que un día, uno de los superiores lo sorprendió jugando con los objetos del altar y creyó que había profanado los objetos sagrados. Y como quien dice, la curiosidad mató al gato. El castigo fue inmediato y brutal, pues en aquella época la disciplina monástica era inflexible y el castigo físico se consideraba
parte de la corrección espiritual. Es así que decidieron encadenar al niño dentro de una pequeña celda del claustro, como penitencia. Lo ataron del tobillo derecho con una cadena de hierro al muro, dejándole apenas espacio para moverse, y le ordenaron rezar sin descanso hasta que su alma fuera perdonada. Los días pasaron. Algunos frailes intentaron apiadarse de él, pero las órdenes del prior eran estrictas. Nadie debía liberarlo hasta recibir instrucción divina. Sin alimento suficiente, debilitado y con fiebre, el niño comenzó a delirar. Golpeaba la pared, lloraba y pedía perdón. Nadie respondió. Una noche, los monjes escucharon un sonido hueco, como si las cadenas golpearan el suelo, y luego, silencio. Cuando fueron a buscarlo al amanecer, lo encontraron muerto, aún sujeto a las argollas del muro. Avergonzados por lo ocurrido, los religiosos decidieron sellar la celda y ocultar el cuerpo. Construyeron un muro sobre la entrada y guardaron el secreto bajo voto de silencio, pero el silencio no duró mucho. Desde ese entonces, comenzaron a oírse golpes metálicos en los pasillos durante las madrugadas, como si una cadena se arrastrara sobre las losas de piedra. Algunos monjes aseguraban escuchar el llanto de un niño proveniente del muro donde había sido encerrado, y los fieles que acudían a las primeras misas juraban haber visto una sombra pequeña moviéndose cerca del altar. Con el paso de los años, el convento fue transformándose. Nuevas alas se construyeron, otras se cerraron, pero el sitio del castigo se mantuvo intacto. En el siglo XX, durante unas reparaciones, los obreros que trabajaban en los sótanos del convento relataron haber encontrado una argolla de hierro oxidada clavada en una pared y restos de una cadena antigua. Nadie confirmó si pertenecía al niño, pero el hallazgo revivió toda esta leyenda. Hoy en día, el convento de San Francisco es una de las joyas históricas de Puebla, y muchos visitantes desconocen el oscuro secreto que, según la tradición, yace bajo sus cimientos. Los guías locales y algunos custodios del templo todavía mencionan que al caer la noche, cuando las luces se apagan y el eco llena los corredores, pueden escucharse el tintineo leve de una cadena arrastrándose por el suelo, acompañado del sollozo débil de un pequeño niño. Y es aquí donde les pregunto, ¿historia real o no? ¿Realmente las iglesias de México y del mundo son un lugar de paz y tranquilidad en donde uno puede ir a realizar rezos o incluso refugiarse de lluvia? Sin embargo, muchos evitan ir a ciertas iglesias debido a su historia. Pero esto es más concurrente en iglesias que llevan varios años construidas. Pero aún así, el recuerdo y la energía de dichos lugares son verdaderamente escalofriantes. Caso número 2. Cerrado. Las historias son bastante aterradoras, pero no por eventos paranormales, sino por las cosas que hace el ser humano, especialmente las personas que en aquella época eran sacerdotes e incluso personas que eran muy devotas a la iglesia, desde encerrar a una monja dentro de una pared de cemento por amar a otra persona que no sea Dios, hasta encadenar a un pequeño niño por simplemente estar de curioso. Historias hay muchas, pero no todas las conocen, y más en lugares como estos, en donde la presencia de Dios está ahí. Sin embargo, parece que simplemente es un lugar abandonado, más por el sentido humano que por Dios. Espero les guste este video y así pueda hacer una segunda parte de estos tops. Pero ahora sí, comenzamos con el último caso. Caso número 3. El exorcismo fallido de la monja de Tepoztlán. En el pueblo mágico de Tepoztlán, Morelos, entre montañas cubiertas de niebla y templos coloniales,
se esconda una de las historias más perturbadoras que se cuentan en la región: el exorcismo fallido de una monja joven en el antiguo convento dominico del siglo XVI. Aunque no existen registros oficiales que confirmen los hechos, los pobladores más antiguos aseguran que algo terrible ocurrió entre los muros de aquel recinto y que desde ese entonces la paz del convento nunca volvió a ser la misma. Según la versión más extendida, la tragedia comenzó a finales de los años 70, cuando un pequeño grupo de religiosas vivían aún de las dependencias del ex convento de la Natividad de la Virgen María. Entre ellas se encontraba una novicia de poco más de 20 años, callada, devota y de una fe aparentemente inquebrantable. Nadie imaginaba que su destino terminaría marcado por el miedo y la oscuridad. Una noche, la joven comenzó a comportarse de forma extraña. Las otras monjas relataron que hablaba sola en su celda, que escribía oraciones al revés y que durante las mismas murmuraba frases en lenguas desconocidas. Al principio pensaron que sufría de alguna enfermedad, pero con el paso de los días su voz cambió, grave, masculina, cargada de odio. En los pasillos del convento se escuchaban golpes, gritos y risas que no parecían humanas. Las cruces caían solas de las paredes y los animales del huerto comenzaron a morir sin razón aparente. Ante el temor de que algo sobrenatural estuviera ocurriendo, el sacerdote del pueblo, conocido entre los habitantes como el Padre Martín, fue llamado para intervenir. Reunió a 2 religiosas y a un fraile de Cuernavaca para realizar el ritual del exorcismo dentro del convento. En una habitación cerrada con velas negras y crucifijos de madera, nadie fuera del grupo podía acercarse, pero los vecinos aseguraron escuchar los alaridos de una monja desde la calle, gritos agudos que se transformaban en carcajadas y luego en lamentos desgarradores. El ritual duró horas. Según las versiones orales, durante la ceremonia, la joven rompió sus ligaduras, arañó las paredes y pronunció palabras que nadie entendió. Uno de los sacerdotes perdió el conocimiento y el Padre Martín, agotado y tembloroso, continuó recitando las oraciones del ritual romano. Sin embargo, la fuerza que dominaba el cuerpo de la monja parecía resistirse. En un momento de desesperación, cuentan que la vela principal se apagó y el crucifijo del altar cayó al suelo. Cuando la luz volvió, el cuerpo de la monja estaba inmóvil. Murió con los ojos abiertos, la boca ensangrentada y una expresión de horror indescriptible. El sacerdote cayó de rodillas, convencido de que el demonio había ganado. Pero para evitar el escándalo y el temor de los fieles, los religiosos ocultaron su muerte, declarando que la novicia había fallecido de causas naturales. Su cuerpo, según los rumores, fue enterrado dentro del mismo convento, en una habitación sellada con cal y piedra. A partir de ese entonces, comenzaron los sucesos inexplicables. Los visitantes del ex convento afirmaban sentir cambios bruscos de temperatura al pasar frente a ciertas habitaciones. Los guías y restauradores decían escuchar pasos detrás de las paredes y murmullos durante la noche. En una de las celdas, una mancha oscura apareció en el muro, y sin importar cuántas veces la limpiaran, siempre regresaba con la forma de una silueta femenina inclinada. Con los años, el exconvento fue convertido en un museo y sitio histórico, pero incluso los vigilantes que hoy cuidan el edificio aseguran haber escuchado rezos en voz baja cuando el lugar queda vacío. Algunos visitantes relatan que durante las tardes nubladas, una figura vestida de hábito blanco aparece en los corredores, moviéndose lentamente hacia el altar mayor. Dicen que su rostro está cubierto por un velo y que cuando uno se acerca, su voz susurra con un tono frío y quebrado: "No terminé el ritual". Muchos habitantes de Tepoztlán afirman que esa presencia sigue allí, atada al sitio donde perdió la vida. Otros creen que lo que quedó atrapado no fue un espíritu, sino aquello que intentaron expulsar y que nunca se fue. Sea cual sea la verdad, el silencio que envuelve
al exconvento después del atardecer parece llevar en su eco una advertencia. Hay oraciones que no deben pronunciarse y puertas que jamás deberían abrirse. ¿Y tú qué crees? ¿Realmente fue una posesión demoníaca? ¿O la falta de más estudios era algo que se pudo evitar llegando a los extremos? Lo creas o no, esto es una historia bastante conocida en el lugar. De ti depende creerla o no. Así que ya lo saben. Código Enigma se los dijo. Hagan lo que deban y pasen una excelente noche. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.